¿Qué, Buenos días a todos. qué tema nos traes ahora? Sí, hoy vamos a hablar de los hijos que son padres de sus padres. Ujú. Fíjate que esta situación familiar es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y afecta a muchos adultos que no pueden desarrollar todo su potencial en su vida porque tienen una historia de infancia donde fueron padres de sus padres. Mira, para que un ser humano se desarrolle fuerte y listo para enfrentar la vida, para relacionarse a nivel pareja y luego para tener a sus propios hijos, eh, cuando en la etapa de la infancia necesitó haber tomado de sus padres pues todo lo que ellos podían darles, ¿no? Los padres primeramente nos dan la vida, y después pues cubren todas nuestras necesidades emocionales y físicas, ¿no? Entonces, siempre que un niño pueda nutrirse de sus padres, aparte de tomar la vida, recibir de ellos amor, cariño, sacrificio, tiempo, cuidados, todo lo que los padres pueden dar, de esa forma el hijo se nutre de ellos, se fortalece y puede salir adelante en su propia vida. El problema es que muchos de nosotros llegamos a la vida de nuestros padres cuando nuestros padres están viviendo sus propios enredos, sus propias crisis. Y yo tengo muchos pacientes en mi consultorio que cuando exploramos su infancia, pues tuvieron a lo mejor un papá alcohólico, una mamá depresiva, sus papás tenían problemas de pareja, había infidelidades, hubo separación, hubo divorcio, y entonces problemas económicos, bueno, son un sinfín de situaciones. Y siempre hay uno de los hijos, porque no todos lo hacen, hay uno de los hijos que empieza a vivir su vida al pendiente de los problemas de los padres. O sea, hay quien está, híjole, mi papá va a llegar tomado y entonces le va a hacer esto a mi mamá y no sé qué. Ay, mi mamá, pobrecita, siempre está triste porque mi papá siempre se va con sus amigos en la noche. Ay, mira, mi papá, hay hijos que descubren infidelidades, que las esconden para que el papá no se entere. Hay padres que le piden a sus hijos que los acompañen con esta situación, a estas relaciones que tienen con otra persona. Los llevan, ahí los dejan esperando para encubrir que están yendo para allá. O sea, son unas situaciones fuertísimas. Entonces, los hijos van creciendo, en vez de nutrirse de ellos y tomar de ellos se hacen cargo de sus papás. Ahí el orden está invertido. El amor entre padres e hijos debe ser como una cascada, de arriba hacia abajo. Así como mis abuelos nutrieron a mis padres a mí, y luego yo paso eso a mis hijos, siempre hacia abajo. Y cuando un hijo se empieza a hacer cargo hay situaciones, por ejemplo, los papás se pueden hasta aventar cosas, luego se van y los hijos, y ese hijo se pone a acomodar todo. Y, o sea, son niños que están siempre con la ansiedad y el estrés de lo que está pasando entre ellos, o simplemente de lo que uno de ellos esté sufriendo. Por eso siempre les digo, no nomás hace daño el papá alcohólico o el papá violento o el papá infiel, sino la mamá que se queda como víctima porque el hijo se empieza a hacer cargo de ella. O sea, las dos figuras terminan dejando de nutrir al niño, porque en cuanto el niño se hace cargo de aquel de los dos papás al que él considera víctima, ahí ya el orden se está invirtiendo y en vez de fortalecerse de ellos, de fortalecerse de su mamá, él se está haciendo cargo de su mamá. Por eso, todas las parejas es normal que vayamos a tener problemas, pero yo siempre les digo, hay que trabajar en ellos, porque por más que ustedes no le cuenten sus problemas a sus hijos, el hijo los percibe. Los niños perciben el estado emocional de mamá y papá y entonces Lo inmediatamente absorben. lo absorben y ellos lo primero que van a hacer por amor a nivel inconsciente es empezarse a hacer cargo. Y este niño que en vez de nutrirse se hizo cargo de ellos, conforme va creciendo, se va gestando un ser humano que incluso en la adultez se sigue haciendo cargo de problemas emocionales de sus padres. Yo conozco adultos que ellos les han gestionado el divorcio a sus papás. Que si uno va a dejar al otro, uno de ellos, un adulto, va y recoge las cosas de su papá a la casa del otro. O sea, porque siempre están sintiendo que sus padres no se pueden hacer cargo de sus vidas. Y esos padres, eh, lo más seguro, por lo general, es que ellos mismos no se nutrieron de sus propios padres y se agarran del hijo. O sea, el orden está invertido. El mismo papá, al no tener la fuerza para manejar su vida, empiezan a hacer uso del hijo, de que el hijo los cuide a ellos. O sea, ya se convierte en una dinámica familiar que va hasta la adultez. Entonces, esto afecta a esos adultos a nivel pareja y luego con sus propios hijos. ¿Desde el vientre siente el niño?
desde el vientre todas las preocupaciones y todo el... A la primera que siente esa mamá, el vínculo más fuerte, la voz que primero escucha. Por eso tantas personas dicen, es que cuando mi mamá me dice esto, porque es la voz que sentiste desde que oías su vibración adentro del vientre. A mamá es a la que más. El niño se alimenta de las emociones de mamá, como mamá está respirando, si mamá anda ansiosa, si anda triste, si anda... Todo lo que segrega su cuerpo, el bebé lo está sintiendo. Entonces, y siempre les digo a los hombres, no dejen mujeres tristes en casa. Traten de llegar a acuerdos y todo, porque no es que el papá no importe como figura de soporte emocional, pero la conexión con la mamá es tan fuerte que mamá tiene que estar en paz para nutrir emocionalmente a los niños. Los problemas son de los dos. Mamá también tiene su parte en esa dinámica de pareja. O sea, los dos son responsables de los problemas de pareja. Pero quien más influye emocionalmente sobre los hijos es la mamá, porque hay una conexión que desde el vientre termina hasta la adolescencia. Del vientre a la adolescencia. Muy bien. Pues ahí está. Muy excelente plática, en verdad. Como siempre aquí, aprendiendo uno de Claudia Acevedo y de nuestros comentaristas. ¿Dónde te pueden contactar? En mi Facebook, psicóloga Claudia Acevedo. Ahí están todas mis redes y mi celular. Psicóloga Claudia Acevedo en Facebook. En Facebook. Ahí está, se la recomendamos. Que pase excelente. Mañana vuelvo con el transporte. ¿Qué hacer con el transporte? Activistas nos dirán.